Ya, centro de masa y momento de inercia, ¿no? Bueno, se refiere acá, dice, en esta parte se van a analizar dos aplicaciones importantes de las integrales triples a la ingeniería. Considera, como estamos trabajando en tres dimensiones, dice, considera una región sólida ahora, ¿no? Cuya densidad está dada por la función de densidad ρ. Este es el simbolito que muchas veces se utiliza para la densidad. Que más el centro de masa de una región sólida, Q de masa m está dado por este punto X raya, Y raya, Z raya. El centro de masa donde supuestamente uno puede aplicar una fuerza o un determinado este, una determinada acción y se distribuye de manera uniforme a lo largo de todo el sólido. En este caso, un sólido que no es homogéneo, porque justamente me están diciendo que la densidad es una función que va a depender del punto donde está ubicado. Porque cuando hablamos de densidad homogénea, significa pues un sólido donde yo saco un pedacito, digamos, de 1 centímetro cúbico de tamaño de cualquier parte del sólido y al pesarlo debe pesar exactamente lo mismo. Entonces acá tendríamos que la masa está dada de esta manera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si yo le quito esta parte, es decir, si no considero la densidad, solamente tendría diferencial de volumen, es decir, me va a dar el volumen a otro. Recuerde que con integral doble, ¿no? También calculamos área, porque el área lo calculamos con integral simple nada más, ¿no? Pero con integral doble también calculamos área siempre y cuando la función le colocamos el volumen. Entonces, con integral triple, ¿no? Calculamos volumen siempre y cuando la función sea 1. Pero aquí le estamos adicionando la densidad, ¿no? Es decir, el peso por unidad cúbica del volumen, y obviamente como es una función va a depender del lugar donde esté. Entonces eso ya es masa, porque si no le colocáramos eso, simplemente sería volumen nada más. ¿Ya? Es la masa del Sol. ¿Ya? ¿Qué más? Esto significa el aumento con respecto al plano YZ. Ustedes dan cuenta que lo que estamos buscando acá es cuál es la distancia de todo esto que separa del plano YZ. Bueno, la distancia hacia el plano YZ tiene que ser X, acá está, ¿no? El momento con respecto al plano XZ, ¿quién es? La distancia hacia el plano XZ, ¿quién es? Y, pues acá está. Y con respecto a este plano, la distancia que separa cualquier punto de este plano es z. Ahí está, ¿ves? Es decir, es clave para que uno se dé cuenta que solamente necesito manejar bien esto, todo lo demás salen sencillamente ubicándose bien y sabiendo qué significa justamente la distancia, ¿no? ¿Y cómo se conforma el punto X raya, Y raya, Z raya? Bueno, el X raya es justamente el momento con respecto al plano YZ que viene dado por la longitud X sobre él. Todos son sobre la masa, ¿no? Todos somos sobre la masa. Entonces acá el Y raya, ¿quién es? Es el momento con respecto al plano XZ, es decir, la distancia Y que viene acá, ¿no? La que está acá. Y aquí el otro es Z raya, la distancia con respecto al plano XY, cuya distancia va a ser justamente el Z. Entonces de ese modo calculamos el centro de masa de un sólido cualquiera. ¿Qué me dice? La cantidad se sobreentiende, ya las cantidades MYZ, MXZ y MXY son los primeros momentos de la región Q con respecto a los planos respectivos. Y acá se nota obviamente porque si ustedes se cuenta la forma es simple, estoy agregando en cada punto conforme va recorriendo la distancia X, la distancia Y y la distancia Z, ¿no? Ahora, esos son los primeros momentos. Y acá decimos, bueno, los primeros momentos de la región sólida se toman con respecto a un plano. Miren ustedes, acá si ustedes se cuenta, cuando estoy calculando los momentos es con respecto a un plano. Obviamente la distancia de este plano, la distancia de este plano y la distancia de este plano, ¿no? Entonces, se toman con respecto a un plano. Y entonces acá en cambio, dice lo siguiente, mientras que en los segundos momentos de los sólidos se toman con respecto a una recta. Todavía nos preguntan por qué los segundos momentos, ¿no? Sí, porque va a tener algo que ver con el giro, justamente, ¿no? Y cuando giramos a veces no es con respecto a un plano, sino con respecto a una recta. Bueno, vean, dice, se toman con respecto a una recta. Los segundos momentos, ¿no? Y que el nombre tal vez no es tan como apropiado, mejor le damos un nombre específico, ¿no? Se llama momento de inercia. Y es con respecto a los ejes X, Y y Z. Y son los siguientes. ¿Se dan cuenta? Yo estoy calculando la distancia desde cualquier punto hacia el eje X. Obviamente la distancia va a ser la coordenada que faltan. Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí obviamente es donde el X y el Y y el Z tienen coordenada cero. Entonces obviamente su distancia hacia esta recta va a ser de este modo, ¿no? Ahora,
La densidad, como ustedes verán, se mantiene, miren. Esa es la clave como para uno recordar la fórmula rápidamente, ¿no? En todo caso, la densidad, y lo único que está cambiando acá es la distancia hacia el eje Y, x cuadrado más z cuadrado, hacia el eje Z, x cuadrado más y cuadrado. Se puede decir fácil, la variable que falta nada más, ¿no? Y es un momento con respecto al eje X, momento con respecto al eje Y, momento con respecto al eje Z, momento de inercia, ¿ya? Momento de inercia. En cambio, nosotros eran momentos con respecto a un plano. Entonces, cuando me dice con respecto a un plano, obviamente es un primer momento, ¿no? Y cuando hablamos de un segundo momento, es cuando hablamos de momento de inercia. Ahora, acá mismo, en ciertos problemas requieren el cálculo de los tres momentos, ¿no? Es decir, los tres momentos. Entonces, puede ahorrarse una cantidad, digamos, de trabajo empleando la combinación. Por eso acá dice, empleando la propiedad activa de las integrales y escribiendo, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, ¿quién sería el IX, ¿no? De este modo, el IXZ y XY. Es decir, justamente la variable que está repitiéndose ahí, ¿no? Acá, él hizo Y, ya nos dimos cuenta, entonces obviamente va a estar YZ, XY. ¿Quién es Z? ¿Quién es el YZ? Es el YZ y el XZ. Si nosotros llegamos a definir esta expresión, observen, ¿quién sería? Sería Z cuadrado. La variable que falta, ¿no? Z cuadrado, eso obviamente distancia al cuadrado, porque es prácticamente la distancia que nos separa del, del plano XY. ¿Se dan cuenta? Es igual que acá, solamente, perdón, igual que acá. Por ejemplo, acá, ustedes se dan cuenta, no. Como es primer momento, es la distancia hacia el plano XY, obviamente la distancia es Z. En cambio, acá, como es segundo momento, es decir, otra vez, ¿no? Por ejemplo, con respecto al plano XY, obviamente la distancia anteriormente era Z, ¿no? Ahora es Z cuadrado, ahora es Y cuadrado, ahora es X cuadrado. ¿Ve? Es algo que tiene, digamos, ahí un patrón como para que uno no lo pueda olvidar, ¿no? Y entonces, ¿quién es el IX? Bueno, es el juego de estos, ¿no? Porque como en las integrales yo lo puedo sumar, bueno, pues, como está con la otra y te da uno de estos momentos, ¿no? Es decir, la combinación como haga, ¿no? Tres momentos, es decir, una, dos y tres combinaciones. Ahora, pero ya esos son los cálculos, digamos así, nada más abstractos que uno tiene necesariamente pues que manipular y conocer la situación, cómo está ligado, ¿no? Entonces acá viene la parte más importante. Miren, en ingeniería y en física, el momento de inercia de una masa se usa, miren lo importante que es, ¿no? Se usa para hallar el tiempo requerido para que una masa, ¿no? Es todo un objeto, alcance una velocidad de rotación dada con respecto a un eje, como se muestra en la figura, ¿no? ¿Qué más? Cuando mayor es el momento de inercia, ojo, ¿ya? Mayor el momento de inercia, es decir, más pesado, mayor es la fuerza que hay que aplicar a la masa para que alcance la velocidad, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, seguramente está relacionado justamente con el peso, con la masa, ¿se dan cuenta? Porque uno quiere empujar un auto para que de repente alcance una cierta velocidad, para que de repente enganche el conductor y lo haga arrancar y todo lo demás, ¿no? Y obviamente, pues, en la camioneta el objetivo es el mismo, ¿no? Empujarlo para que alcance una cierta velocidad, porque a veces por algo se pega, no puede. Y entonces, muchas veces uno ve que empujan y luego se sube a la volada y logra arrancar el carro, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Es decir, está relacionada justamente con la masa y no nos habíamos percatado de eso, ¿se dan cuenta? Miren lo interesante que es ahora, ¿no? Es decir, en todas las cosas que nosotros tenemos que empujar para que alcance cierta velocidad, ¿qué cosa es lo más fácil de pensar? Ah, ya, todas las cosas, porque obviamente no vamos a pensar en arrastrar una superficie que es plana, cúbica, ¿no? Esa no alcanza una velocidad. Hasta donde nosotros, digamos, le empujamos, ¿no? Ahí nomás queda, ¿no? Y ya no rueda, pues obviamente, ¿no? Pues, claro, pero igualito, tiene su momento de inercia, sí, tiene su momento de inercia, ¿por qué? Si el objeto es más pesado, obviamente, su momento de inercia es diferente y para moverlo, para de repente alcanzar una velocidad, necesitamos mayor esfuerzo. Entonces, el ejemplo más simple es con los vehículos, ¿no? Pues como tienen rueditas, ¿no? Tratamos de empujarlo para que alcance una velocidad. Pero igual ocurre con un objeto, con una mesa, con una silla, con lo que quiera, ¿no? Pero que casi eso no se presta para que uno piense que tiene que alcanzar una velocidad. Uno dirá, ¿pero por qué, no?
Bueno, ¿para qué velocidad? Simplemente quiero moverlo de un lugar a otro. Pero en ese tipo de objetos, justamente se daña el situación. Por eso que cuando se les presentó, por ejemplo, por ahí, ¿no? El tema de los vagones de una montaña rusa, se han dado cuenta que tiene mucho que ver el diseño. Eso no lo hace pues cualquier persona que suelda fierros, ¿no? Eso lo hace es para que haga puertas, ventanas y alguna cosita nada más, ¿no? Pero ahí requiere un cálculo de ingeniería altamente sofisticada. ¿Ya? O sea, cálculo preciso. Diseño, ¿por qué? Porque ellos habrán visto que cada montaña rusa tiene una forma diferente, ¿no? Tiene unas curvas diferentes, tiene un gradiente diferente, ¿no? Tiene una curvatura diferente, y todo eso está relacionado con el peso de los vagones, ¿no? Con la velocidad que lleva, con la altura y todo lo demás, para calcular, digamos, toda la energía cinética, la energía potencial, la energía calorífica, la energía sonora que se libera. Miren cuántas cosas, así que la cuestión, digamos, que es tan simple de parecer, ¿no? Por eso son compañías, no es, digamos, una empresa pequeña, son compañías enteras que se dedican a hacer eso, ¿no? Y que no lo hacen pues en poco tiempo, sino que tienen que enseñar al vivir. Obviamente, ahí es donde interviene la tecnología, ¿no? Hacen una simulación computarizada de todo eso, porque obviamente ahora es posible hacer eso, ¿no? Hasta para los satélites, para todas las aeronaves espaciales que se diseñan, ¿no? Es posible hacer eso para calcular de manera real, ¿no? Su resistencia al aire, su resistencia a ciertas fuerzas. Entonces, eso, como veamos, es demasiado importante. Entonces, no es cuestión solamente de calcular. Entonces, calcular lo hace cualquiera. De repente tiene dificultades para acá porque la función de repente es un poquito más pesada que la otra. Sí, pero si ya me dieron, pues obviamente lo voy a calcular porque ya sé cómo se trabaja con integral, etcétera, ¿no? Primero una, luego la otra y luego la otra. Y lo que me voy a encontrar de repente que las funciones son un poquito más tediosas que la otra. Sí, lo importante como te vean es saber qué significa, para qué me sirve. ¿De qué me sirve pues, calcular tanto acá si de repente no tengo la menor idea en qué me puede servir más adelante, ¿no? Ahora sí, ya me di cuenta, ya tengo por lo menos, digamos, una pequeña base para saber para qué me sirve, qué significa, ¿no? Porque uno puede hacer muchos cálculos acá, pero el problema es que si no lo relacionamos, no sabemos qué significa en términos prácticos, simplemente será un número. En cambio acá ya me está indicando, ¿no? Si mayor es el momento de inercia, mayor la fuerza que hay que aplicar a la masa para que alcance una velocidad deseada. ¿Y para qué queremos que una masa sea o alcance una velocidad deseada, no? Una masa no necesariamente tiene que ser circular para que ruede, o puede ser de diversas formas. Cuando uno, digamos, cuando Estados Unidos lanza una aeronave al espacio, la aeronave no rueda, ¿no? Un vehículo rueda, ¿no? Pero la aeronave no, la aeronave sale despedida, impulsada hacia arriba, ¿no? Y obviamente están preocupados, quieren que alcance una velocidad deseada para que justamente cumpla con todos los requisitos predeterminados. Porque imaginen, si con todo el impulso que le dan, es decir, normalmente una nave lo que hace, digamos, seguramente han visto, ¿no? Una nave se ve enorme cuando va a salir, ¿no? Entonces, hay unos cohetes propulsores que lo impulsan, ¿no? Y cuando llega a una determinada velocidad, que obviamente está calculada para que caiga en el mar, si no caería sobre una región poblada y habría pues una catástrofe. Entonces, una parte de la nave se despega, ¿no? Es decir, queda solamente la cápsula nada más, ¿no? Una parte se despega, obviamente cae en el mar, pues no, ahí no afecta a nadie, y eso obviamente se pierde. Y entonces, ¿por qué? Porque alcanzaron la velocidad deseada para que justamente puedan, de ahí para adelante, con toda la tecnología que tiene, navegar dentro de nuestra atmósfera, ¿no? Y se usa recorrido. Seguramente han visto una u otra vez que a veces lo han, ¿no? Y cuando la nave es lanzada al espacio, ¿no? Hay unos cohetes que lo impulsan, digamos, con una fuerza enorme, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Se requiere que alcance una velocidad deseada, ¿no? Y claro, esa nave no pesa cientos de kilos, pesa toneladas. Entonces requiere que esos propulsores, esos cohetes, tengan la fuerza suficiente para no solamente elevarlo, sino hacerlo que alcance una velocidad deseada, porque el objetivo es que alcance una velocidad deseada para que de ahí en adelante continúe con su recorrido.
Bien. Acá, por ejemplo, dice, allá el centro de masa de una región sólida, ¿no? Dice, allá el centro de masa de este cubo que está acá, ¿no? Dado que la densidad en el punto XY es proporcional a la cuadrada de su distancia al origen, ¿no? Es decir, no es un cubo homogéneo donde, porque, si, ojo, si el cubo fuera homogéneo, ¿tiene su centro de masa? Obviamente es su centro de equilibrio, pues, ¿no? Cruzo la diagonal y ahí va hasta justamente en el centro del cubo, ahí está su centro de masa, ¿no? Para que siempre y cuando sea homogéneo, pues esto no ocurre en la realidad, pues. Entonces, entonces hay una función en este caso, por ejemplo, que por razones de equilibrio, justamente, a veces el centro de masa no tiene que estar justamente en la parte central física que uno conoce, ¿no? Sino puede estar ubicado en otro lugar. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que de repente el objeto se va a hacer de manera diferente a la cual uno se imaginaría, ¿no? Habitualmente uno está pensando de manera inmediata que, por ejemplo, si tengo un círculo, es decir, una especie de disco o plato circular, ¿no? Y su centro de masa debe estar justamente en el centro del círculo, donde yo pongo, digamos, un alfiler y el círculo debe mantenerse en equilibrio, ¿no? Claro, eso es lo que, eso es lo que se quisiera, si yo desearía que gire alrededor de ese. Pero si mi intención es otra, puedo hacer tranquilamente que el centro de masa de ese círculo, ¿no?, esté en cualquier parte menos en el centro. Y obviamente, ¿por qué? Porque seguramente requiero que efectúe, efectúe una operación o un trabajo especial. Y eso ocurre en la máquina, no necesariamente porque está así, justamente está, digamos, en el centro, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Acá tenemos un cubo donde el centro de masa no está en el centro del cubo, sino que va a depender de esto. Mire, la densidad es proporcional a la distancia real. Cuando nosotros escuchamos esa palabrita proporcional, automáticamente no se da problema, no simplemente colocamos una constante K, una constante C, ¿no? ¿Quién es la distancia al origen del punto de vista? Pues fácil, ¿no? Como tenemos tres coordenadas, sería x menos 0 cuadrado, más y menos 0 cuadrado, más z menos 0 cuadrado, raíz de todo, listo, ¿no? Entonces, y acá me está indicando que es al cuadrado, entonces ya no es la raíz, ¿no? Porque la distancia, ¿quién es, no? A raíz de todo esto, no raíz de todo esto. Pero como me dice al cuadrado, ya, al cuadrado. Y como dice que es proporcional, constante. Es decir, esta es la densidad, ¿eh? Esta es la densidad. Y claro, ahora lo que falta es armar mi integral, ¿no? Y sin la integral, obviamente en la integral tengo que armar la dimensión del cubo, ¿no? Recuerden que acá yo tengo 6 posibilidades para jugar, ¿no? 6 posibilidades. Pero como en este caso, obviamente es un cubo, pues, así que mi dominio me da lo mismo. Cualquier, es decir, los 6 órdenes acá me dan el mismo criterio. ¿Por qué? Inclusive miren la función que uno tiene, ¿no? Así que me da lo mismo cualquiera de las 6 que nosotros conocemos. Entonces, pero ya sabemos entonces que la cuestión es capturar el cubo por completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable x, ¿dónde varía? De 0 hasta 1 acá está, ¿no? La variable y, ¿dónde varía? De 0 hasta 1 ya está. Con eso ya tengo la base. Me falta la parte de alta. Entonces, la variable z, ¿dónde varía? De 0. Ya tengo el cubo completo. ¿Ves? Y lo que viene a continuación, como ustedes verán, simplemente es un proceso de integración, ¿no? Por ejemplo, el que no tiene z, es esto de acá. Lo agrupo. Es cuestión ya de estrategia de integración. Lo agrupamos acá, entonces, cuando integramos queda con z, ¿no? Y acá z puso con 3. Reemplazamos cuando z vale 1, me quedaría x cuadrado más y cuadrado. Acá, y acá me queda un tercio menos 0, que obviamente hace que todo sea 0, y quedaría así. Ahora aplicamos obviamente el y, entonces acá quedaría x cuadrado con este, un tercio que no tenía en y, queda con el y este acá sería y cubo sobre 3, ¿eh? Otra vez de 0 a 1, ¿no? Reemplazamos y me queda este valor. Y como ya está en término de x, ahora ya es fácil, ¿no? X cubo sobre 3, 2x sobre 3, de 0 a 1. Y al calcularlo nos queda el valor casi entiendo. ¿Quién es eso? Esa es la masa. ¿Qué nos pedían? No, nos pedían el centro de masa. Entonces, ¿qué faltaría ahora entonces? Dice, el primer momento, con respecto al plano YZ, y quién es el plano YZ, justamente el plano que está en este lugar, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo se calcula con respecto al plano YZ, ¿no? Obviamente, las dimensiones del cubo están acá igualitas, mi dominio de integración. La constante acá afuera, pues, ¿no? Como estoy trabajando con el plano YZ, obviamente, el primer momento, ¿quién es la instancia a ese plano YZ? ¿Quién es X? No, acá está. X. Este de acá es la densidad subida, ¿no? El valor K de la densidad está afuera. Y ya, listo, de acá para adelante es otra vez otra integral como cualquiera, o cualquiera, inclusive la variable
cuando integramos, ustedes se dan cuenta, y usamos en cualquier orden también, ¿no? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, como es un cubo, pues, obviamente, como es un cubo, es fácil, los límites solamente son un número. Esa es la facilidad que me da, ¿no? Esa es la facilidad que me da. Y bueno, se continúa con el proceso de integración, es 100% operativo nada más, y tenemos justamente este valor, ¿no? ¿Qué faltaría? Bueno, recuerden, el X raya es un momento YZ sobre M, acá está, ¿no? YZ, en este caso era sobre M. ¿Cuánto valía M? La masa, acá. Entonces, 7 sobre 2 es el X raya. De manera similar, calculamos el Y raya y el Z raya, y obviamente vamos a tener en cada caso casi los mismos valores, porque si ustedes se dan cuenta, como hay una proporcionalidad de la distancia, no va a estar en el centro, sino que va a estar en un lugar que está justamente con los mismos requisitos. Es decir, en este caso, como prácticamente se va a repetir solamente que con la otra variable, los valores van a ser prácticamente iguales. Entonces, el X raya, el Y raya y el Z raya van a tener el mismo valor. Acá. Ahora vamos a ver el momento de inercia de una región sólida. Bueno, dice, hallar un momento de inercia con respecto a los ejes X y Y de la región sólida comprendida en el hemisferio. Ojo, miren, con respecto a los ejes X y Y. ¿Por qué? Es que esto seguramente va a girar alrededor de Z, entonces por eso necesito calcular el momento de inercia con respecto a los ejes X y Y. Bueno, el hemisferio en realidad, pues, si ustedes se dan cuenta, esta es una esfera de radio 2, ¿no? Y además esta es la tapa superior, es decir, la parte, la mitad, ¿no? Y acá está su dominio, acá en un círculo, obviamente, de radio 2 también. Entonces me dice, la región comprendida entre el hemisferio y el plano XY, es justamente la parte superior, ¿no? Y me dice que la densidad es proporcional a la distancia entre el punto XYZ y el plano XY. Bueno, y la distancia de un punto cualquiera XYZ al plano XY es obviamente Z, cualquier punto, ¿no? Z. La distancia de un punto XYZ al plano XY siempre va a ser Z. Y como dice que es proporcional, será K por Z. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y en ese momento, con respecto entonces al eje X, sería así, ¿no? El sólido, será triple, ¿no? Recuerden acá que tendríamos diferencial de B. Aquí va justamente la densidad, ¿sí? Y como es con respecto al eje X, tiene que ser Y cuadrada más Z cuadrada. Si fuera aquí con respecto al Z, acá sería X cuadrada más Y cuadrada. Si fuera con respecto al Y, acá sería X cuadrada más Z cuadrada, ¿no? Entonces, es fácil de darse cuenta, ¿ven? Es con respecto al eje X y el momento de inercia, así que es Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no? Bueno, habíamos visto quién era la densidad, ¿no? Es decir, me decía que era proporcional a la distancia de cualquier punto X, Y, Z hacia el plano X, Y. Y habíamos dicho que es K por Z, aquí está. Entonces me queda de este modo, ¿no? Con su orden de integración, recuerden que hay como se está trabajando aquí sobre sobre la parte mitad del, de este sólido. Entonces, básicamente, mi dominio va a ser el plano XY, es decir, sobre el plano XY voy a trabajar, ¿no? En cambio, en el ejemplo anterior, como era antes, mi cubo, no había problema, ¿no? Podía tener cualquiera de los 6, acá me sale 6 integral, cualquiera de las 6 me servía. Y con cualquiera de las 6 iba a trabajar igual. Pues se da cuenta, da lo mismo. Da lo mismo. En cambio, aquí ya no, porque mi región de trabajo es el plano XY. Entonces, las dos últimas integrales, como ustedes verán, están así, ¿no? O sea, lo único que puedo hacer es acá más bien jugar con esta, ¿no? Puede ser de Y de X o puede ser de X de Y. Pero el de Z se mantiene en su lugar. Bueno, y entonces verán ustedes, ¿qué son los límites de X, no? ¿Qué este es un círculo de radio 2? No, ya, todos los límites de X son desde menos 2 hasta 2. Aquí está. ¿Qué más? La base es el círculo de radio 2, es decir, X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. Allá, entonces, ¿quién sería Y? Sería raíz de 4 menos X cuadrado, más menos, ¿no? Es decir, así. Menos la parte de abajo y más la parte superior. Ahí está. ¿Y el Z de dónde? ¿Hacia dónde va el Z?
El z va desde el plano, que es z0, hacia esta parte superior que lo tapa, que es justamente lo que me están dando acá. Ya, y luego lo que tenemos ahí es la integral, ¿no? ¿Ven? O sea, acá lo último que tiene que aprender a hacer es capturar de manera correcta el sólido, y para que esté bien capturado, obviamente acá tienen también estar en el orden correcto sus diferenciales. Porque si no, imagínense qué pasaría si colocamos aparentemente bien acá y acá nos equivocamos. Obviamente la integral va a ser totalmente deformada, ¿no? O al revés, que acá podemos colocar una expresión así como en este caso en esto, y aquí altero, ¿no? Es decir, tiene que ir al compás estos límites y mis variables. Tienen que ser coincidentes. Bueno, lo demás es integración nada, ¿no? Con respecto a z, que tendríamos, entonces acá me quedaría y cuadrado z, ¿no? Entonces al integrar me quedaría y cuadrado z cuadrado sobre 2, acá está. Acá tengo z cubo, ¿no? Y entonces me quedaría z a la cuarta sobre 4, correcto, la constante acá, como es un número, inclusive de una vez sale afuera. ¿Qué se hace? En la variable z se reemplaza esto, ¿no? Obviamente va a quedar sin raíz, ¿no? Y aquí va a quedar pero al cuadrado, acá, ¿no? ¿Ven? Sin raíz y acá al cuadrado. Y cuando reemplazan el límite inferior, obviamente es 0, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta que hay un trabajito adicional que hay que hacer, obviamente resolver todo esto, agrupar, simplificar, bueno. Pero eso ya es, ustedes verán, sumas y restas, netamente cálculo, ¿no? Netamente operativo. Bueno, luego de hacer toda esa expresión, lo que nos queda es lo siguiente. Inclusive se da como un denominador para que salga el 4 hacia afuera, ¿no? Y que tenemos integrar con respecto a y, ¿no? Entonces lo que hacemos, lo que se hace es se agrupa todo lo que no tiene y para poner un y aquí, por el momento de integrar acá está, ya. Y acá obviamente sería ya la quinta sobre 5, ¿no? Por su línea de respectivos, entonces donde hay y, acá se reemplaza el y, ¿no? Primero con la positiva, luego con la negativa restándole, y para la quinta también, ¿no? Y este ya es un proceso solamente de integración. Bueno, acá con por eso que ya es, todo eso es operativo nada más, ¿no? Bueno, entonces luego de reemplazar nos queda esta expresión completa. Y bueno, como es pura variable x, no hay mayor problema, y uno se pregunta de dónde salió esto. Bueno, lo que pasa es que acá, si ustedes se dan cuenta, hay una raíz, ¿no? Entonces, obviamente se usa sustitución trigonométrica, ¿no? Sino que acá obviamente pues ya se está haciendo bastante resumido. Por eso que aparece coseno, ¿eh? Porque se está usando el método, ya saben, cuando hay una raíz de por medio, ya, de cajón entra, digamos, sustitución trigonométrica, ¿no? Salvo que, digamos, se acomode con la derivada y entonces solamente me queda trabajarlo como una potencia. Pero en este caso, aquí no hay ningún x. Si por acá hubiera un x, no tengo necesidad de eso, ¿no? Porque si fuera un x acá, multiplico por menos 2 y la derivada de esto ya está, y multiplico por menos 1 y listo, ya lo arreglé todo. Pero aquí no hay ningún x, así que es un trabajo. Y obviamente al trabajar de esa manera, pues los límites de mi integral también van a variar, ¿no? Y al terminar, obviamente, tenemos un valor numérico, porque es lo que teníamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién era? Y su X, mira, miren, todo eso solamente para calcular el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Este modo. Y si yo calculo con respecto al eje Y, va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, mi densidad es K por Z, igualito K por Z, ¿no? Y acá me quedé lo mismo. Y acá, obviamente, igual. ¿Ya? Entonces, por eso que acá se concluye que IX y Y son los mismos. Y eso es lo que me estaba especificando, ¿no? Hallar un momento de inercia, esa registro. Y aquí también, digamos, hay un agregado importante. En el ejemplo 6 se refiere a esto, ¿no? Los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Y son iguales. Sin embargo, ojo, el momento con respecto al eje Z es diferente. No ha pedido, ¿no? Claro, dice, parece que el momento de inercia con respecto al eje Z debe ser menor o mayor que los momentos calculados en el ejemplo 6. Realizando los cálculos se determina lo siguiente: el momento con respecto al eje Z es 16 sobre 3K por T. Y miren,
Sí, como decía, ¿no? Muchas veces, si uno solamente se limita a calcular, pues, porque a veces uno piensa que está haciendo las cosas perfecto, cuando calcula le da la respuesta correcta, perfecta, ¿no? Ya está. Recién se hace importante en el reino cuando lo interpretamos así, cuando sabemos qué significa, ¿no? Porque alguien, digamos, es un as, resolviendo el problema, lo resuelve, ¿no? Suma por allá, resta por acá, integra, deriva, hace lo que sea, ¿no? Y me da un valor, un número, o de repente me presiona. Sí, pero yo qué hago con eso, ¿no? Lo más importante es que sepa qué significa, ¿no? ¿Qué significa ese valor? ¿Qué significa ese número? ¿Qué significa esa operación? Entonces, acá no es bueno. Acá, si se calcularon con respecto a la FZ, me quedaría así. Y entonces, ¿qué se nota? Obviamente, acá hay una situación importante que comparar con estos dos. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Esto significa que el sólido mostrado en la figura 14, por el se refiere a este, presenta mayor resistencia mayor a la rotación en torno a los ejes X o Y que en torno al eje Z. Claro, porque en torno al eje Z se encuentra sencillamente el empujo, ¿no? Pero si quiero hacer que gire en torno al eje X o al eje Y, obviamente no es cuestión solamente de rotar, sino que hay que prácticamente mover todo esto, ¿no? Entonces, justamente me está indicando, por eso dice, eso indica que el sólido mostrado en la figura 1462 presenta mayor resistencia a la rotación entonces, en torno a los ejes X o Y que en torno al eje Z, en torno al eje. Bien, recuerdan ustedes que habíamos trabajado, digamos, en cierto momento con coordenadas, perdón, con integrales dobles, ¿no? También con integral siempre se calcula área, ¿no? Sin embargo, hay figuritas que son un poquito complicadas, que por ahí en un momento creo que se indicó, que uno estaría obligado o tiene la necesidad de calcular, digamos, ese tipo de área. Pero el problema es que la figura no es tan apropiada, no es tan cómoda para hacerlo en coordenadas cartesianas, ¿no? Y entonces recurrimos a las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque figuras complicadísimas que inclusive sería, inclusive para tabular, ¿no? Inclusive para tabular sería complicadísimo de calcular todos los valores, porque no podemos identificar X término de Y, ni Y en término de Z. Sin embargo, con coordenadas polares, el, el gráfico es pero facilísimo, ¿ya? Igual cuando trabajamos con coordenadas, con integral doble, ¿no? Sobre una región plana, entonces algunas veces es complicado trabajar, digamos, sobre una región. ¿Por qué? Porque es complicado, digamos, la forma de la región. Entonces, yo me doy cuenta que si recurre a las coordenadas polares, todo se hace más simple, ¿no? Y obviamente ahí mis variables son de R de teta. Y aparece un elementito que se llama jacobiano, que justamente en esta clase vamos a ver de dónde aparece ese jacobiano. Entonces, ¿por qué hacemos un poquito de historia con esto? O recuerdo. Lo que pasa es que eso ocurre en R2, ¿no? Cuando yo trabajo sobre R2, se encuentra un dominio que es complicado, un dominio, porque yo normalmente en R2, ¿qué hago? Integro sobre un dominio en R2. Entonces, cuando hay una complicación en cuanto a la gráfica, la forma de expresar este dominio, pues me doy cuenta que es posible pasar a coordenadas polares y se hace más fácil, inclusive, para describir el dominio, ¿no? Claro, no son las únicas, ojo, no son las únicas, ¿no? Se puede hacer muchísimas, no, dos, tres, no. La coordenada polar es una de las tantas conocidas, ¿no? Que normalmente uno la aplica cuando ve que por ahí descubre que hay un x cuadrado con y cuadrado juntos, claro, porque x cuadrado medio cuadrado debe ser x cuadrado, ¿no? Por eso. Pero si fueran diferentes, no me arriesgo a usarlo, ¿no? Pero entonces, no es la única transformación, hay mucha transformación, ¿no? Y entonces nos podemos empezar, y bueno, y entonces a ver qué ocurre o cuál es lo parecido con R3, lo estamos trabajando. Entonces, acá tenemos algo similar, ¿no? Posiblemente en coordenadas cartesianas sería complicado trabajar, ¿no? Porque, ojo, recuerden, aquí yo ya no estoy preocupado en graficar la función, porque la función no se puede graficar, pues, ¿no? Porque si estoy trabajando en R3, me voy a esa R, la gráfica de la función estaría en R4 y yo no estoy interesado en graficar algo que no se puede.
Lo que sí tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Mi dominio de integración, eso tengo que tenerlo bien capturado. Entonces, mi trabajo va a ser siempre sobre un sólido. Entonces, de repente mi sólido de trabajo es un poco complicado, pues, pero me doy cuenta que si lo trabajo en coordenadas cilíndricas, ¿qué significa trabajar con coordenadas cilíndricas? ¿No? Recuerden, cómo es el mundo de ustedes y el mío y de cada uno, digamos, de sus familiares y todo lo demás, en el espacio donde nosotros nos movilizamos? ¿Cómo ubicamos un punto? No fácil, ¿no? Tiene tres coordenadas, entonces nos movemos en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z, lo que me indique la coordenada, y listo, ya ubiqué el punto. Ya lo ubiqué el punto. Ahora, pero es la única forma, ¿no? No, es decir, estoy en tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto, para ubicar el punto X y Z. Bien, pero puede ser dificultoso hacer eso, entonces, ¿qué pasaría si por un momento se me ocurre pensar que mi mundo, o sea, mi mundo ya no es así con tres dimensiones en esa forma, sino mi mundo es un cilindro? La pregunta es, ¿cómo haría uno para ubicarse si vive dentro de un cilindro, ¿no? Recuerde que tenemos tres coordenadas, ¿no? Tres coordenadas. Porque estoy en el espacio tridimensional, no puedo evitar eso, no tengo tres coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para ubicarme o para ubicar una posición si estoy en un cilindro? Pues muy fácil. Primero en el plano lo ubico usando coordenadas polares, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque un cilindro, su base obviamente es un círculo. Entonces, pues, o de repente puede ser inclusive diferente, ¿no? Porque estamos hablando ya de manera amplia en coordenadas polares, ¿no? Entonces, usando coordenadas polares ubico el punto primero en el plano. ¿Por qué? Porque las coordenadas polares me permiten ubicar un punto en el plano. Y lo único que faltaría es la altura, ¿no? Bueno, entonces la altura le doy Z, listo, ya ubiqué el punto, ¿se dan cuenta? Ya lo ubiqué el punto sin necesidad, digamos, de complicarme tanto. Simplemente me he ubicado dentro de un círculo y con eso, digamos, ubico en la base primero del punto, dos coordenadas y faltaba una tercera, ya está, arriba, eso es Z. ¿Y cómo me quedan? Y si yo integraba sobre un cubo, mi partición me daban cubitos chiquitos, ¿no? Pero si integra sobre un cilindro, entonces obviamente mi partición, miren, ¿qué forma tiene? Acá es un pequeño rectángulo curvilíneo y hacia arriba se convierte en una especie así, ¿no? Es como si, imagínense, es como si uno sacara una tajadita de queso, ¿no? En forma así, o de ese tipo, ¿no? Sí, que es de esa forma. Acá está el sólido. Entonces, se hace lo que ya uno está acostumbrado, ¿no? Acá hay tres dimensiones, ¿no? Obviamente en coordenadas polares, y aplicamos una sumatoria de la integral sobre esta función, y aplico un límite cuando la norma tiende al infinito, cuando la norma tiende a cero, ¿no? O cuando el número de sólidos tiende hacia el infinito, y esa suma de arriba automáticamente se convierte en la integral, ¿no? En este caso, integral libre porque tengo tres dimensiones. Bien. ¿Y quiénes son mis coordenadas? O sea, ¿qué es lo que me permite pasar de coordenadas cartesianas polares a cilíndricas? Fácil, pues acá está. Si ustedes se dan cuenta, el estado primero de acá, si ustedes se dan cuenta, el estado primero de acá son las de coordenadas polares. Claro, es que, sí, es que estoy trabajando sobre un cilindro, pues. Así que mi mundo es un círculo, ¿no? Entonces con esto es fácil. Me falta la altura, y la altura sencillamente lo dice. Entonces ahora estoy preocupado, digamos, en cómo ubico, quiénes son mis límites, quiénes son mis variables. Entonces, en un cilindro, ¿qué tengo? Tengo R. Y el R va a ir entre R1 y R2, es decir, desde un radio menor, que aquí puede ser 0, hasta un R, ¿no? Que es θ. ¿Qué más? El ángulo, ¿no? Un ángulo de θ1 y un ángulo de θ2. Es decir, estoy tratando de ubicar este pedazo de cilindro, ¿no? Y luego el Z. Empieza acá en Z1 y termina a la altura de Z2. ¿Viste? Ya con eso tengo ubicado justamente este sólido. Ahora, entonces, mi sólido Q, ¿quién es? Si estoy usando coordenadas cilíndricas. Bueno, mi sólido Q es este punto, ¿no? Tiene tres coordenadas, ¿ven? X, Y, Z, donde el punto X, Y está en R, es decir, acá en el piso, ¿no? Y mi variable Z está entre una función, un F, un G, como quiera, de X, Y, un H1 y un H2. ¿Y quién es la región R que está en el piso? Esa está de acá, ¿no? Recuerden, como tengo trabajando en coordenadas polares,
punto de la forma r teta, ya r teta, donde t está entre dos ángulos, entre θ1 y θ2, y el r está entre g1 de teta y g2 de teta. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? De la siguiente manera. Acá tenemos integral triple, ¿ya? Que permite ver una función que podría ser densidad diferencial de volumen acá, sobre una región sólida Q. Entonces, ¿cómo se convirtió esto? Se dividió en lo siguiente, ¿no? Acá. Acá se convirtió en una región R, ¿ya? Y esa última integral, recuerden ustedes, está limitada por dos funciones, ¿no? H1 y H2, acá, H1 y H2. ¿Tienen función? La función es la misma. ¿Y estos de quién son? ¿Y estos límites de quién son? Ojo, estos límites, recuerden ustedes, son de la variable Z, acá está, la variable Z, acá está. Y aquí me queda para el final diferencial de, claro, uno diría, pues tiene que ser de X de Y, ¿no? Sí, pero recuerden, estoy trabajando con coordenadas cilíndricas, por lo tanto esta parte ya se pasó a coordenadas polares. Pues acá este diferencial de A se convierte en dr de z multiplicado por r. Ya saben ustedes de dónde sale el r, ¿no? Es el jacobiano, que lo hemos repetido una y otra vez, pero justamente aquí en esta clase vamos a indicar quién es el jacobiano. Es decir, mi integral triple, que antes no tenía así, ¿ves? De este modo tenía mi integral triple, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Recuerden que la diferencial de z tiene que ir primerito acá, ¿no? Siempre acá. Ahí está, diferencial de z, ¿eh? Primerito. Y luego el r, que es el jacobiano, y luego acá de r de θ, ¿no? De r de θ. Entonces, ¿quiénes son estos límites? Estos límites, ustedes se acuerdan, de θ, ¿no? Allá, ángulo de θ1 y θ2. Acá, r, ¿no? Y recuerden, r depende de θ, entonces sería una función g1 de θ, g2 de θ, ¿no? ¿Y este z quién es? Depende de dos funciones, de x y, allá. Entonces, ¿quién es el x? R coseno θ, r cero de θ, acá. R coseno θ, R cero θ. Esos son el X y el Y, ¿no? Este es el H1 y este es el H2. Y bueno, y se supone que aquí estoy integrando una función de tipo X y Z, ¿no? Ah, claro. X, R coseno θ, Y, R seno θ y Z, obviamente igual. Y entonces, acá justamente me está indicando, ¿no? Al igual que en el anterior, miren, acá hay tres órdenes de integración, ¿no? Pero acá hay un orden de integración, ¿no? Pero obviamente acá me está otra vez repitiendo, son seis por si acaso, ¿no? O sea, yo puedo jugar como se me dé la gana. Va a depender del ejercicio, porque obviamente cuando uno hace esto hay que tener muchísimo cuidado, ya demasiado. No es cuestión solamente de cambiar, ¿no? A cambiar eso, los límites van a tener que cambiar también. Y acá está, digamos, la forma como se consigue, ¿no? Es decir, ¿cómo consigo yo capturar mi espacio donde voy a trabajar, ¿no? Miren, este es un pedazo de un cilindro, ¿se cuenta? ¿Cómo hago yo para rellenar, para dedicarle al trigo? ¿Sabes qué? Yo voy a integrar sobre este sólido. ¿Cómo hago para convencerlo? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, primero hago este barrido acá, en la dirección de la flecha, ¿no? Entonces, al hacer eso, ustedes se dan cuenta lo que estoy avanzando acá, ¿no? Llego hasta acá, ¿no? Este es obviamente el valor de R. Luego, una vez que estoy acá, se dan cuenta, sigo la flecha, ¿y qué hice? Y hago un barrido. Ya tengo toda la parte de abajo completa ya. Yo necesito todo completo. Lo único que hago es, ahora esa parte completa, lo subo arriba, ¿no? Lo subo completo. Al final voy a tener esta parte completa. Esta parte va a estar dedicada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando por respecto a R, estoy integrando por respecto a θ, ¿no? Y para culminar todo, integro por respecto a Z. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Por respecto a R, por respecto a Z, y para completar todo el espacio, integro por respecto a Z. Bueno, es decir, acá está paso por paso. Bueno, acá tienen también ustedes un pequeño argumento para que lo puedan leer, digamos, dos otra vez. Ahí veamos el ejemplo. Para tómense unos, como recién lo vemos el ejemplo, tómense ahí un par de minutos para que lo puedan apreciar bien y luego lo revisamos de manera a veces un poquito más rápida o así. Revisamos un momentito. ¿No? Es decir, uno tiene que ver que no siempre pues, se da eso. Uno tiene que a partir de ahora estar atento. Me dicen, calcule la siguiente integral triple. No, bueno, uno analiza que usamos coordenadas cartesianas, que usamos coordenadas cilíndricas o usamos coordenadas esféricas, ¿no? Por el momento estamos trabajando con coordenadas cilíndricas. Bueno, dice ya el volumen de la región sólida que corta la esfera, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado igual a 4, ¿ven? Esta es una esfera, ¿no? Dice ya el volumen
de la región sólida que corta en la esfera el cilindro. Es decir, el cilindro es el que corta en la esfera, ¿no? La esfera. Y el cilindro es con esta ecuación, R igual 12 9 teta, como se muestra en la figura. Bueno, en coordenadas polares ya ustedes de repente tendrían que haber visto también, ¿no?, cómo se hace la discusión de una gráfica. En coordenadas polares, este tipo de cilindro, cuando está ahí con la variable seno significa que está a lo largo del eje Y, o normalmente nos llamaríamos el eje primario, ¿no? Entonces, ¿y quién es la mayor longitud? Acá se nota obviamente. La mayor longitud, es decir, es 2, porque la función seno, su máximo valor es 2, ¿no?, y su mínimo valor es 0. Entonces, obviamente, tendríamos que estar entre 0 y 2. Por eso que se da cuenta acá, empieza acá en 0 y termina acá en 2. Por eso que en este tipo de figuras siempre se recomienda, siempre se requiere que no solamente sea esto, ¿no?, porque a veces uno no tiene facilidad y lo hace inclusive a veces un poco de forma. Entonces, es preferible, se nota mejor cuando hace de repente acá, mínimo se necesita unas 3 figuras, ¿no? Una donde se nota el cilindro, la base, ¿ya? Es decir, esta ecuación de acá, que para eso solamente necesita el plano y que nada más, ¿no? ¿Y qué más? Otra figura sería mirando esta de perfil, es decir, como si uno se ubicara acá en el eje X, ¿no?, y mirar de perfil. ¿Qué se va a mirar de perfil? Acá se va a mirar un círculo y aquí se va a mirar, digamos, un cilindro que va hacia arriba, ¿no?, y corta a la esfera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahora sí está clarísimo lo que aparece acá, ¿no? Y acá, obviamente, si ustedes se dan cuenta, hace una especie de curva. Claro, es que el cilindro está resbalando sobre la esfera, por eso se nota así, ¿no? Pero uno lo puede apreciar mejor cuando ve acá, ¿no? Primero, el cilindro, ¿ya?, en XY, sencillamente será un círculo que llega hasta el valor 2, es decir, un círculo, en otras palabras, de radio 1. Ojo, el círculo de radio 1. ¿Por qué? Porque su máxima longitud es 2, ¿no?, aquí, en el plano XY acá, ¿no? Entonces el centro va a estar en el punto 0,1. Y acá al costado se haría otra gráfica donde se ve la esfera completa, pero ojo, igualito, la esfera mirada de perfil, ¿cómo se ve? Se vería un círculo de radio 2, ¿ya? Y justamente ese cilindro, como tiene un radio 1, está con centro en el punto 0,1, lo va a cortar y se nota que este punto de acá coincide el filo de la esfera con el cilindro. Y entonces acá se va a ver así, ¿no? Un cilindro, justamente dentro del cilindro se nota una curva, ¿no? Es esta curva de acá. Y aquí, obviamente, en la figura se ve así de este modo, tiene ese efecto, ¿sí? Entonces, no se este tipo de, claro, acá se está presentando la figura completa, que normalmente pues lo hacen a través de software, ¿no? Pero cuando uno hace la figura, es preferible que haga uno, digamos, mínimo 3 figuras para que se quede bien claro, ¿sí? Así que es necesario. Bueno, decimos acá, ¿no? Lo normal, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace normalmente para que uno sepa cómo se corta? Fácil, normalmente siempre, ya saben, la gráfica se intersecta, ¿no? Intersecta. Tenemos acá, ¿no? Pero recuerden ustedes, en coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Acá está. Y entonces, acá revisamos los valores de ¿dónde varía z, no? Porque recuerden, estamos trabajando con coordenadas cilíndricas, es decir, el z va hacia arriba y hacia la parte angular se ve en el plano nada más. Entonces, el z de acá, despejo de z, ¿qué sería? Raíz más menos de 4 menos r cuadrado, acá está, ¿ven? ¿Por qué? Porque, mire, por abajo se corta con un menos, raíz menos, y por arriba con la raíz positiva. Entonces ya está, el z. Entonces ya lo tenemos. Solamente me faltaría este espacio de acá, ¿no? Este que aquí, digamos, es un círculo que está sobre el eje Y. Muy bien. ¿Y quién es el círculo sobre el eje Y? Bueno, justamente ahí sería un poquito tedioso, complicado escribir de coordenadas cartesianas. Más fácil, coordenadas polares, ¿no? Miren, el círculo, ¿dónde empieza? El ángulo, ¿dónde empieza? Empieza en 0. Empieza en 0. Miren, da toda la vuelta y llega acá, hasta pi. Por si acaso, llega hasta pi nada más. No vayan a, porque a veces alguien, digamos, se sugestiona, entiende que como es un círculo, tiene que dar una vuelta completa de 2 pi. No, de ninguna manera. Ese es cuando el círculo tenga este centro de origen. Acá, su centro no está de origen, y nosotros empezamos acá. Y ustedes se dan cuenta que el círculo de acá, la base del cilindro, empieza acá y termina acá en el otro lado. Entonces, sencillamente, sería de 0 a pi. Por eso que acá están los límites acá, de 0 a pi. ¿Se dan cuenta? De 0 a pi. ¿Qué más? Ya tenemos el ángulo, ¿no? Ahora falta el R. ¿Dónde va a ir el R? Aquí en este punto que está por detrás, que es el punto 0, es el lugar más pequeño del R, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, por aquí va variando, según el ángulo va variando,
y su máximo valor es 2, pero no se olviden, no es 2 porque es una función, así que sencillamente si yo le colocara 2 estaría en un error porque estoy considerando un círculo así, ahorita estoy acá, todo terra, ¿no? Pero no es 2, es un círculo que su máximo tamaño es 2, pero va variando, es decir, depende de una función. ¿Y quién es la función? Ahí está la función 2 seno de teta, esa es la función. Ya, acá están los límites de z, ¿ya? Entonces, en ese orden, ¿no? ¿De quién son estos límites? La variable z, ¿no? Allá, de z. ¿De quién son estos límites? La variable r, de r. ¿De quién son estos? De teta, de teta. Ya está. ¿De dónde apareció el r? Ya sabes, es jacobiano porque he usado coordenadas polares en la base. Listo, de aquí para adelante solamente integración nada más. ¿Sí? Solamente integración. Ahora, da la casualidad que esto de acá justamente como es simétrico, ¿ya? Que no siempre se da, y por eso y acá, miren, ya no se calcula hasta pi, es decir, ya no lo hago toda la vuelta completa, sino solamente hasta la mitad, no, hasta acá, no, de acá hasta la mitad. Y por eso acá dice, de 0 primero, ¿eh? Ojo, de 0 primero, y por eso es que apareció el número 2 acá. Es decir, estoy calculando la mitad y lo multiplico por 2. Y ahora sí, ¿no? Integrales simples, bueno, de z, entonces obviamente va a quedar la variable z evaluada desde acá hasta acá, menos con menos da, menos será 2, acá está, de 2. Ya me quedo con R, acá está fácil, miren, R cuadrada, acá está su derivada, no necesito sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces solamente falta multiplicar acá por menos para quitar la derivada, y aquí por menos. Y acá está, ¿no? Y me queda a la 3 medios sobre 3 medios, que simplificando quedaría así, ¿no? Volvemos a integrar otra vez justamente entonces, cuando ya reemplazamos, como verán ustedes, me queda en términos de la variable z, ¿no? Bueno, acá sí integral simple, ¿no? Acá es teta, acá es la integral de coseno al cubo de teta. Integral trigonométrica. Y bueno, acá hay que efectuar este pequeño producto, ¿no? Que finalmente nos queda de esta manera. Hay que obviamente reemplazar los límites, porque miren, cuando hemos integrado acá, como se verán, estaba ya con la variable teta, ¿no? La última, ¿no? Entonces, al integrar justamente, lo que hacemos es usar sus límites que habíamos estado mencionando ya, ¿no? Y ahora lo único que hacemos es reemplazamos los valores correspondientes y bueno, tenemos un valor inclusive multiplicado ya por 2 y toda esta multiplicación está dada acá, ¿no? Pues sale 4, acá sale 4, acá sale digamos el 3, ¿no? Así que no vayamos a pensar que el valor se dejó de lado, sino que está acá, ¿no? Entonces nos queda, entonces, ¿qué volumen es? Aproximadamente 9.644 unidades cúbicas. ¿Ya? Entonces, ven, acá funciona muy bien eso de la simetría, ¿no? Es decir, si yo descubro que es simétrico con respecto a eso, pues me ahorro un poco de trabajo y me lo hago hasta primero nada más para que todo. Más simple. O de repente podría haberlo dividido en 4 partes, luego 8 partes, no hay problema. La simetría, como verán antes, sigue funcionando a la perfección. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Nuevamente, darle una mirada un par de minutos para luego pensar un poquito más. Obviamente, pues, hay ciertas cosas, ¿no? A veces en la clase presencial es una cosa, en la virtual, pero obviamente acá tenemos la ventaja que también tenemos, pues, las cositas ya diseñadas y hechas de manera apropiada. Si tuviéramos en clase presencial, obviamente sería mucho más óptimo, porque tenemos esto a la mano, seguramente en nuestra trayectoria, para pues uno está en sitio para ir incidiendo en alguna cosa, ¿no? Pero acá tratamos de compensar por eso. Bueno, aquí vamos a ver ahora allá el momento de inercia, ¿no? Recuerden, momento de inercia, recuerden ustedes, es dos momentos, ¿no? ¿Ya? Es segundo momento, ¿no? Porque los primeros momentos son el MXYZ, el MXY, etc., ¿no? Entonces, cuando hablamos de los segundos momentos, como está hablando del momento de inercia, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Dice, allá en el momento de inercia, ojo, con respecto al eje de simetría del sólido, Q limitado o acotado por el paraboloide y el plano Z igual a 4. Es decir, por abajo el paraboloide, que es este, y por arriba este plano de acá, de color naranja. Dice, la densidad en cada punto es proporcional a la distancia entre el punto y el eje Z. ¿Quién es la distancia de este punto hacia el eje Z? Facilito, ¿no? Raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ves? Esa es la densidad. ¿No? Y me dice que es proporcional. Allá, K por... Acá está. ¿Vieron bien?
de ese modo. Y me dice que calcule el momento de inercia con respecto al eje de simetría, ¿no? Claro, con respecto al eje Z. Y bueno, cuando calculamos el momento con respecto al eje Z, como ustedes verán, ya saben, ya prácticamente antes de empezar, me llaman ustedes, ¿no? Densidad diferencial de volumen y x cuadrado medio igual. Es simple, ¿no? La variable que falta nada, ¿no? Acá, Z, ahí, x cuadrado medio igual. Si acá fuera x, ya saben, acá sería y cuadrado más z cuadrado. Si acá fuera y, acá sería x cuadrado más z cuadrado. Qué fácil de recordar, ¿se cuenta? Ya, entonces, vamos a ver. Como aquí vemos justamente que aparece este cuadrado, obviamente voy a usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, este es r cuadrado, este es r, acá está r cuadrado r, y no se olviden, acá aparece otro r. Ojo, recuerden, este acá es de z de r teta, acá está, ¿no? Pero acá justamente, si ustedes se dan cuenta, este r aparece por las coordenadas polares. ¿Ya? Por las coordenadas polares. Entonces, vamos a ver cuáles son las variaciones del r, ¿no? Si acá justamente tendría yo el r. Y se dan cuenta, hay una situación acá, que el z varía desde una función hasta otra función. Entonces, ahora revisemos de qué manera entonces vamos a ordenar nuestra integral. Ya, entonces aquí hemos determinado, bueno, ya tenemos la densidad, tenemos la función en coordenadas cilíndricas, el r, como ustedes verán, el r es realidad es x cuadrado medio cuadrado, pero, y justamente miramos acá el x cuadrado medio cuadrado, al compararlo acá, en realidad si ustedes se dan cuenta es el raíz de z. Entonces, vemos que el r lo puede escribir en función de z, entonces por lo tanto lo colocamos acá. Y siempre van juntos, ¿no? El dr de teta obviamente me dan origen al r siempre. Acá sencillamente reemplazo, r cuadrado r, acá está, y el r ya saben ustedes aparece el jacobiano, la constante. Muy bien, ¿cómo capturo mi dominio de trabajo? Porque el objetivo es capturar mi dominio de trabajo, ¿no? Es decir, este solo ya tengo que capturarlo. Y tengo que capturarlo obviamente de una manera adecuada. Ya, entonces, el z justamente varía de 0 a 4. Y entonces tendría que cubrir este sólido de acá. ¿Cómo sería? Entonces, el ángulo θ varía de 0 a 2pi, ya tengo la vuelta completa. Y ahora me faltaría entonces el R. ¿Ya? El R. Pero el R, como ustedes verán acá, lo voy a capturar en función de Z, entonces sería así, ¿no? El R varía desde 0 hasta Z. Porque recuerden, los límites van así. Estos son los límites de R, estos son los límites de θ, estos son los límites de Z. Y lo que viene a continuación, ya, es una integral común y corriente de la que estamos acostumbrados acá, ¿no? Recuerden que este sólido lo puede capturar de muchas maneras, ¿no? Y yo, así como en coordenadas cartesianas, puedo jugar con esto. Simplemente tengo que tener mucho cuidado al momento de hacer esto. ¿Se dan cuenta? El θ siempre es ángulo. El dr normalmente sería, si estuviéramos en un círculo, sería un valor, ¿no? Desde 0 a 5, de 0 a 4. Pero en este caso, justamente el r lo hemos escrito en función de z, entonces tiene que estar acá. Y el de z varía desde el valor hasta el valor 4. Listo, lo demás es una integral nada más que me da un valor completo, ¿no? Entonces ya calculamos el momento de inercia. A ver, ahora revisen también un par de minutos. Mi mundo fuera una esfera, pues, ¿no? Es como si estuviera dentro de un globo. Claro, alguien diría, pero si la Tierra es justamente eso, ¿no? No, que no se trata, ustedes sacar para que se ubiquen, como verán ustedes, con cualquier punto, simplemente siguen tres coordenadas, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Largo, ancho y altura y listo, quitar. Acá no. ¿Sí? Entonces, claro, ojo, miren, primero tengo que ubicarme aquí en el plano, ¿no? Y claro, para el plano yo necesito pues las coordenadas polares porque es la única forma. Recuerden, mi mundo es una esfera, entonces acá obviamente es un círculo, entonces necesito RZ, ¿no? RZ. Y la variable R la voy a cambiar por otro valor, ¿no? Rho. Sí, pero acá anteriormente era Z, es decir, yo de acá me ubicaba y luego saltaba hacia arriba, ¿no? En forma recta, porque era cilindro, pero acá no se puede porque es esfera, entonces, ¿se acuerdan?
Ojo, tenemos que girar así, ¿ves? Y esto genera un nuevo ángulo. Ese es el ángulo phi. Por eso que sale así, ¿ves? Las ecuaciones para convertir son x es igual, este es el r, en coordenadas polares, este es el equivalente a r, ¿no? Sino que uno siempre se especifica, dice, por si acaso, estoy trabajando con coordenadas esféricas, así que no vayan a confundir, para la densidad utilizo otra cosa, ¿no? Porque esto es lo que digamos así, pues digamos son ¿cómo se dice? Acuerdos, ¿no? Internacionalmente, ¿no? En todos los textos, cuando ustedes revisen el tema de coordenadas esféricas, ¿no? Casi siempre utilizan este símbolo, ¿no? Y para la densidad ya se utiliza otra, pues, ¿no? Una gama, bueno, tantos símbolos del alfabeto griego que se saben usar, ¿no? Entonces ven a ser equivalente a R, ¿no? Ya, bueno. Entonces, mire, coseno de teta, seno de teta. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Para polar, coseno de teta, seno de teta, ¿no? Y este es el otro ángulo que está con el eje XZ. ¿Ya? Seno de phi, coseno de phi. A ver, entonces veamos cómo va esto. Ojo, el R teta, o el rho, se mide acá, ¿no? El rho. Y el teta acá. Y el phi, ojo, no se mide así de acá hacia arriba, no, no, no. El phi se mide de acá hacia acá, de acá, empieza acá. Acá es 0 y por acá va más. Esa es la particularidad. Bueno, acá tenemos, por si acaso, para que se den cuenta. En este esquema, un bloque esférico, ¿cómo lo determinamos? Así, ¿no? Son 3 puntos, ¿ven? 3 coordenadas, 3 variables, ¿no? Rho, teta y phi, ¿no? El rho, ¿dónde? Entre rho 1 y rho 2, ¿no? Es como si fuera, pues, el equivalente de R, ¿no? El teta varía entre teta 1 y teta 2. Y el phi varía entre phi 1 y phi 2. Es decir, son ángulos al final, ¿no? Acá, ¿qué pasa con el rho? Tiene que ser mayor o igual que 0, pero no es que estamos hablando de un tamaño. La diferencia de los ángulos tetas siempre va a ser 2pi, ¿no? ¿Por qué? Porque es la vuelta completa, ¿no? Y, ojo, miren lo siguiente. Y el phi y el phi 2 son menor o iguales que pi. Se preguntarán por qué. Esto se ve. Para que yo capture un punto, primero me muevo acá y luego de aquí máximo puedo llegar hasta acá. ¿No? Ya no tiene sentido que vaya al otro lado porque como ya giré todo la parte anterior, solamente falta cubrir esta parte acá nomás. Por eso va de 0 a pi, ¿no? No da la vuelta completa. Acá da la vuelta completa. Acá, el teta, acá, así. Acá da la vuelta. ¿Ya? Pero el phi va desde acá hasta acá. Y con eso se ubica cualquier punto. En cualquier dirección. Es decir, si mi ángulo está por acá va el phi, ¿no? Si mi ángulo está por acá va el phi. ¿Se cuenta? No necesita dar la vuelta completa, ¿no? En cambio, el ángulo teta sí tiene que jugar acá todo. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la integral, no? Es decir, cuando yo tengo una integral sobre un sólido Q, de este modo, ¿cómo queda capturada? Bueno, recuerden, el X quién es acá está, rho seno de phi coseno de acá está. El Y quién es, rho seno de phi seno de aquí está. El Z quién es, rho coseno de phi, aquí está. Listo. ¿Qué viene ahora? Faltan los límites de esto. ¿Qué son los límites de esto, no? Los límites de esto son justamente la variable rho, acá está. Los límites son los límites esta es la variable phi, aquí está. Y estos son los límites de la variable t. ¿Y de dónde apareció este rho cuadrado? Recuerden, un rho era con las coordenadas polares de la base, ¿no? Pero como acá tenemos otra vez otro ángulo, aparece el rho cuadrado. Es decir, este rho cuadrado, pues acaso es el jacobiano. Siempre hay un jacobiano ahí, ¿no? Cuando yo paso de un sistema a otro, siempre hay un jacobiano. Y justamente vamos a ver a continuación, ¿no? Cómo es que aparece el jacobiano y que no siempre tiene que ser el mismo, sino que en coordenadas polares ya ni siquiera me preocupo. Ya yo sé que el jacobiano va a ser siempre R, no hay opción, no hay opción. Pero si yo hago otro tipo de transformación, mi jacobiano va a cambiar. ¿Por qué? Porque en coordenada polar ya está establecido, ¿no? Siempre mi transformación siempre la misma. X igual a R coseno teta, Y igual a R coseno teta. Listo, no cambia, ¿no? Y en coordenadas esféricas también ya está establecido, así es, ¿no? Así, no va a cambiar nunca, ¿no? Entonces mi jacobiano es este. En cambio, cuando yo quiero hacer otro tipo de transformación, de repente yo puedo convertir un triángulo en un círculo, puedo convertir un paralelogramo, lo puedo convertir en un cuadrado bonito, ¿ven? Y por eso que mi jacobiano va a ser totalmente amplio y diferente, ¿no? El jacobiano es un tema muy importante que me permite justamente simplificar mi trabajo y hacerlo a veces un poquito más sencillo de lo que es. Acá está la forma para que ustedes vean ahora sí cómo es que se ubica todos los valores. Miren,
Acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, una parte, dice con las integrales triples en coordenadas cilíndricas, las integrales triples en coordenadas esféricas, se evalúan empleando integrales integradas, ¿no? Ya saben integradas, ¿no? Primero una, luego la otra, luego la otra. Como sucede con las coordenadas cilíndricas. Se puede visualizar un orden determinado de integración contemplando la integral integrada en términos de tres movimientos de vapor, cada una de las cuales agrega una dimensión al sólido. Por ejemplo, la integral, esta integral, en este orden. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Miren, primero está el rho, ¿no? Entonces, hago lo siguiente. Si voy a capturar esto. Miren, mi objetivo es, ojo, cubrir toda esta parte de acá, porque se supone que yo estoy integrando esto. Mi objetivo es que yo cubra todo esto, allá. Entonces, primero avanzamos así, rho, tamaño, hasta acá. Luego, phi. ¿Quién es phi? Mira lo siguiente, acá phi con rho, ¿ya? Acá phi con rho. Yo estoy acá. El phi, como les decía, el phi es el ángulo y parte del eje Z. Acá está el phi, clarísimo, ¿ya? Luego, viene el teta. ¿Qué hago con todo esto? Fácil, lo giro, ¿no? Listo, ya tengo completo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Prieto, ¿entendiste? Les había mencionado, dice, cuando la letra griega rho se emplea en coordenadas esféricas, no está relacionado con la densidad, ¿ya? Entonces decía, es análoga de la letra R que se utiliza en coordenadas polares, ¿ya? ¿Ven? Pues acaso una aclaración está ahí, ¿no? Para que de repente, ya por lo que les acabo de mencionar, sí que a veces me adelanto un poquito, porque luego sé que lo voy a encontrar acá, y luego explicar para que ustedes ya sepan. Entonces, ven, miren, es una cosa muy interesante, se dan cuenta cómo se hace un barrido para justamente llegar al otro. Porque el objetivo es, así con coordenadas polares, cuando yo estoy haciendo integral doble, mi objetivo ¿cuál es? Mi objetivo es cubrir de manera correcta toda mi región de integración, ¿no? Entonces acá, obviamente, como estoy integrando sobre un sólido, mi objetivo es cubrir todo el sólido, y por eso ven, está clarísimo. Primero vamos acá, ya estoy acá, ahora con el ángulo phi, igual, tengo prácticamente esta pequeña lengüeta, y luego con el ángulo teta lo hago girar y listo, sólido completo. Veamos a ver el ejemplo. Dice, hallar un volumen en coordenadas esféricas, ¿no? ¿Lo podríamos hacer en coordenadas cartesianas? Claro que sí, ¿no? Inclusive hay formulita que ustedes seguramente recordarán para este volumen de cono y todo lo demás, pero obviamente aquí ya no es un cono, sino es otra cosa especial. Por eso que ya la cosa se complica y tenemos necesidad de utilizar estos temas, ¿no? Si no, estaríamos solamente con nuestro curso pues, de secundaria, máximo. Dice, hallar el volumen de la región sólida Q limitada o acotada inferiormente por la hoja superior del cono. Este es el cono. Recuerden, un cono tiene dos partes, ¿no? Parte superior y parte inferior, por eso es z cuadrado. Cuando ustedes acá despejan, ¿qué les queda? Más o menos, ¿no? Es decir, la parte superior es más, la parte inferior es menos. Pero acá me está indicando la parte superior nada más. Y acá me está explicando, ¿no? Y superiormente, ¿quién tapa ese cono? La esfera. Entonces no es una tapa recta, ¿ve? Es una especie de una tapa aquí ovalada. ¿Ve? Es como si fuera un helado, ¿no? Para que de repente se nos despierte un poquito el apetito, algo delicioso. Es como si fuese un pequeño helado, ¿no? Un pequeño helado. Entonces, lo que se quiere es hallar el volumen de ese cono. No es un cono cualquiera, ¿no? Porque si no, aplicaríamos solamente mi fórmula pues, de geometría básica y listo. Pero ya no se puede porque acá es justamente este pequeño cono. Bueno, entonces veamos acá. Ya me dieron todo. Pues, en coordenadas esféricas, la ecuación de la esfera, ¿quién sería? ¿No? ¿La esfera quién es? Es así, ¿no? Ya, pero recuerden ustedes que este es el rho, ¿no? El tamaño, allá. Entonces, en coordenadas esféricas se volvió facilísima, ¿no? La ecuación de la esfera es esta. Rho cuadrado es igual a 9, o en otras palabras, rho igual a 3. ¿Se dan cuenta ustedes que, al igual también la ecuación del círculo en coordenadas polares es facilísima? En lugar de estar pensando en un x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? Simplemente r igual a 3, facilísimo la ecuación del círculo en coordenadas polares. Entonces acá también facilísimo la ecuación de la esfera en coordenadas cilíndricas, ¿ven? Rho igual a 3. Y claro, comprende todo, ¿no? 3. ¿Por qué? Porque con el ángulo θ barro todo, ¿no? Y con el ángulo φ barro cualquier parte, es decir, puedo tener todo esto completo, ¿no?
Porque ¿cómo haría yo para tener mi esfera completa? El phi algo que varía de, mira, de 0 a pi, ahí está, de 0 a pi, ¿ya? Primero mi rho varía de 0 a 3, ¿no? Ya tengo esa parte, ¿no? Luego el phi de 0 a pi ya está. ¿Ve? Ya tengo esta mitad del círculo y lo hago girar todo 2 pi. Ya tengo la esfera completita, ¿se dan cuenta? Qué fácil es así, ¿no? Bueno, entonces, esta es la ecuación de la esfera, obviamente en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces ahora sí, el cono y la esfera se encuentran, ¿no? Entonces voy a usar eso, pues, ¿no? La esfera. Este de acá, recuerden ustedes quién es esto. Es x cuadrado más y cuadrado, lo agrupo así, más z cuadrado, ¿no? Pero ¿quién es esto justamente? Igualo con esto. Lo que normalmente se hace, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con dos cosas, se cortan, lo que hago es igualo uno con la otra y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí está. De acá sale. Entonces de acá es z cuadrado. Bueno, entonces quedaría 2z cuadrado, por lo tanto, z, ¿quién es? Z es igual a 3 sobre raíz de 2. ¿Ya? Despejando de acá. Ahora, ¿quién es la variable z? ¿Recuerdan? En coordenadas esféricas. Es rho coseno de phi, ¿no? Allá. Entonces z, que es esto de acá, justamente. ¿Cuánto vale rho? Vale 3. Acá, de 3. 3 acá. 3. ¿Quién es z? 3 sobre raíz 2, ¿no? Acá está. Y este rho de acá pasa acá a un tercio. Coseno de phi. Ya. Lo despejamos, ¿no? ¿Qué pasó? Me queda 1 sobre raíz de 2 o también raíz de 2 sobre 2, ¿no? Coseno de un ángulo es raíz de 2 sobre 2. ¿Qué cosa es el ángulo? Pi cuarto, pues, pi cuarto, ¿no? Pi cuarto, ¿ves? Es decir, ya tengo ahora sí capturado el ángulo phi, ¿se dan cuenta? O sea, mi objetivo, recuerden ustedes, es acá, prácticamente, cubrir todo este pequeño cono y capturar todo su volumen, ¿no? Obviamente, como estoy trabajando sobre integrales triples, ¿ya? Entonces la función va a ser 1, ¿no? Ya está. Entonces veamos quién sería mi límite. Ya, entonces en coordenadas polares justamente estamos revisando acá, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros, esto. Integral triple sobre mi sólido que me habían indicado acá, diferencial de 1. Entonces veamos. El ángulo que da al final da la vuelta completa que barre con todo es el θ, ¿no? 2pi. Luego viene el ángulo phi, ¿no? El ángulo phi, ¿de dónde varía? Mira, empieza acá, ¿no? Hasta pi cuarto, acá, así de, pi cuarto. Acá, 0 pi cuarto. Y el rho, ¿de dónde varía? De 0 a 3. ¿Ya? Entonces, cuenta, primero yo hago el recorrido, ¿no? El rho, justamente de 0 a 3, el phi, de 0 a pi cuarto, le doy la vuelta completa, ya tengo el cono completito. Recuerden, acá mi función era 1, ¿ah? 1. Este de acá justamente, ¿quién es? Mis coordenadas. Acá miren ustedes, acá estamos viendo esto. Acá está. ¿Se dan cuenta? Ojo, mi función, miren, x y z en términos de coordenadas esféricas, ¿no? Acá, el x, el y el z. Y no se olviden que acá, esta expresión que aparece, el rho cuadrado, seno de phi completito, todo esto completito es de acá. Esto de acá es el jacobiano. Este acá es el jacobiano. Por esto. En coordenadas polares, el jacobiano es R nada más, ¿no? Es decir, hubiera sido rho nada más. Pero en coordenadas esféricas, como ya tenemos otra cosa, entonces es rho cuadrado seno de phi. Ese es el jacobiano. ¿Sí? Entonces, por eso que acá aparece así. Y la función era 1 nada más, ¿no? Listo, ahora sí, lo que viene a continuación es integrales sencillas, comunes, corrientes, sin mayor complicación, ¿no? Integrales sencillas, sin mayor complicación. ¿Se dan cuenta? Integramos con respecto a rho, pues obviamente sería al cubo sobre 3, acá sería 20, ¿no? 27 sobre 3, 9, ahí está. Me queda seno de phi, con phi, bueno, menos coseno, y seguimos integrar completamente. Hacer que el phi pase para acá, fácil, ¿no? Este phi que está acá, lo paso para acá, y no va a significar nada. ¿Por qué? Porque justamente, ustedes se dan cuenta, estoy trabajando sobre números. Lo único que podría ocurrir es de repente que por acá aparezca más números, pues mi función como no va a cambiar para nada. Mi función de acá no cambia absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Bueno, integramos sencillamente, ya calculamos el momento, ¿ven? Integrar simple, solamente proceso operativo. Integrar. Y ya tenemos entonces el momento. Recuerden cómo salir de Z raya es
mxy sobre m. Acá está, mxy sobre m, ¿no? Y tendríamos entonces 81k por pi sobre 8 sobre la masa. Y nos queda este valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por decir, está en el eje Z nada más, ¿no? Claro, el centro de masa, ¿quién es? 001.92. Lo cual era totalmente lógico porque tenía que estar acá. Tenía que estar acá. No había otra opción. Y acá hay algo más que quería ver, pi 2 menos rey. Acá. Ustedes se cuenta, miren. Miren acá. ¿Quién es el volumen? 9 pi 2 menos rey 2. Miren acá. 9 pi 2 menos rey 2. Alguien me dice, pero acá hay una acá. Claro. Es que justamente como es densidad uniforme, multiplicado por K, pues. Y justamente con el K de arriba, se elimina. ¿Ven? Por eso que no era necesario que yo lo coloque un valor, ¿no? Y claro, tiene que quedarme limpio, no puede quedarme en función de K. Y ya tengo el centro de masa. Justo, a ver, ahora sí viene lo que tanto esperaban la gente, los jacobianos, ¿no? Ven qué emocionante se pone. ¿Verdad? A ver, en una integral simple, ¿ya? Cuando nosotros queremos trabajar así, podemos hacer un cambio de variable, ¿no? ¿Qué hacemos? A veces cuando queremos acomodarlo, ¿no? Hacemos que el x sea un g de u, entonces el diferencial de x, ¿quién es? Sería así, g' de u diferencial de u, ¿no? Entonces mi integral, que era así, ¿cómo quedaría? Quedaría. Y claro, como yo hice cambio de variable, ¿ya? Aquí mis límites eran desde A hasta B, ¿no? Entonces acá mis límites ya son diferentes, no tienen por qué ser iguales. Desde C hasta B. Ojo, estoy hablando de la integral definida, porque justamente estamos trabajando en este caso con integrales definidas, ¿no? Si yo trabajara con integrales indefinidas, pues no tiene importancia mis límites, ¿no? Sencillamente trabajo, pero estoy trabajando con integrales definidas. Entonces, obviamente, acá hay límites. Y cuando yo hago un cambio, obviamente mis límites van a cambiar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo de repente es una expresión, un segmento de repente lo estoy estirando, ¿no? O de repente lo estoy contrayendo por facilidad para que mi trabajo sea un poquito más asequible, ¿no? Entonces veamos acá. ¿Qué está pasando? Si ustedes se dan cuenta, si yo reemplazo otra vez el X acá, ¿no? Pues me quedaría acá también todo el diferencial X. ¿Qué ha pasado? Entonces, este A, ustedes se dan cuenta, es el G de 0, acá el G, ¿no? Estos son, mis límites son la variable X, ¿no? Entonces, el A es el G de C y el B, ¿quién es? Es el G de D. Entonces, prácticamente, es el cambio que hice, ¿no? Pues dice, nótese que el proceso de cambio de variables introduce en el integrando un factor adicional que es el G' de U. Es decir, este aparece, solito, ¿no? Y no hay forma de evitarlo. En el momento que yo cambio, como quiero calcular la diferencia, este aquí aparece. Claro, aparece otra diferencia, pero este aquí aparece prácticamente por sí solo. Veamos en las integrales dobles. A ver, ¿cómo era? Así, ¿no? F de x, y diferencial de R sobre una región R, ¿no? Entonces, esta región R ahora cambia, se convierte en una región S. Y mi X, recuerden que estoy acá, estoy trabajando en coordenadas polares. Entonces tengo que venir, perdón, en coordenadas cartesianas. Entonces, yo estoy en R2, así que tengo que llevar R2 a R2, no puedo llevar R2 a R1 o viceversa, no. Si estoy trabajando con integrales, mi dominio que está en R2, tengo que compararlo o llevarlo a otro de R2. Entonces, ¿quién es eso? Acá, el X, ya, el X es función de dos variables, V, y el Y es también de V. ¿Qué significa? Es decir, estoy trabajando en el plano V, que está acá, el plano V, y estoy buscando una función que me lleve hacia el plano XY. Es decir, el punto X de acá, el punto XY, el punto X de acá depende del V de acá. El punto Y depende del V de acá. Y por eso ven, acá está la función. G de V y H de V. Y cuando hago eso, va acompañado de esta expresión y obviamente, bueno, uno puede hacer de repente inclusive la demostración, pero es bastante engorrosa y complicada, ¿no? Entonces, aparece esta expresión, que es el jacobiano. Y claro, diferencial de U, diferencial de U. Entonces, el cambio de variables, ¿qué dice? El cambio de el X, ¿no? El cambio para la variable V,
que y de cambiar por una variable de v, claro, con solo variables, acá ya no estoy con una, sino que estoy con dos. Entonces dice, introduce un factor llamado jacobiano de x, y con respecto a u y b, ¿no? Al definir un jacobiano es conveniente usar la notación siguiente para los jacobianos. Acá, a ver, vamos a ver, en forma general, si yo tuviera este tipo de situaciones, y claro, hago que el x sea g de v y el y es h de v, entonces el jacobiano, ¿cómo queda? El jacobiano se calcula así por si acaso, ¿ya? Es derivada parcial de x, y con respecto a v. Y miren bien, lo más importante, ¿no? En la primera línea va derivada parcial de x, ¿no? Con respecto a u, con respecto a v. Acá encima, derivada de y con respecto a u, con respecto a v. Cuando calculamos que me queda este presente. Me queda este presente. ¿Ve? Ese es el jacobiano. Es decir, depende del tipo de transformación que yo haga. Entonces, en coordenadas polares, justamente para que ahora se den cuenta por qué cada rato usamos eso, ¿no? Dice, hallar el jacobiano para el cambio de variables definido por x de coseno teta, r seno teta. ¿Para qué usamos esto? Para coordenadas polares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién sería el jacobiano? Recuerden, derivada de x, y por respecto a r teta. Entonces, sería derivada de x por respecto a r, sería coseno teta. Acá está. Derivada de x con respecto a teta, sería menos r seno, acá está. Ahora ya, ¿no? La segunda fila, ¿quién sería? Derivada de y con respecto a r, allá, seno teta. Derivada de y con respecto a teta, r coseno teta. A ver, calculen. Sería r coseno cuadrado más r seno cuadrado. Acá está. ¿Cuánto vale? R. ¿Ven? Por eso el jacobiano siempre es r. Cuando yo utilizo coordenadas polares, ya ni siquiera me demoro en calcularlo. Ya sé que va a ser siempre r. ¿Ven? Y acá me está indicando justamente, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos esta expresión, ¿no? En una integral doble, si tengo esto, ya. Entonces, mi x, ¿quién es? R coseno teta. Mi y, ¿quién es? R seno teta. Eso es lo que habíamos hablado. Acá en este caso era el G de U, B y el H de U, B, ¿no? Acá, ¿no? Entonces acá sería una función de R teta, una función de R teta. ¿Quién es esa? Acá está, pues, ¿no? Este es el G, llámense, pues, la función, lo que menos importa, llamen el G, este es el H, G, ¿eh? Y acá está el jacobiano, ¿eh? De R. Obviamente el R tiene que ser positivo, ¿no? Es decir, ¿quién es este de acá? Es justamente el jacobiano, ¿no? En valor azul, de R. Ahora, miren lo siguiente, lo más importante, lo más importante que va a ocurrir. Es decir, cuando yo utilizo, vamos a suponer que me dicen, ¿sabe que trabaje sobre esta región, ¿no? Acá, sobre esta región, ¿no? Entonces, me doy cuenta que es tal vez un poquito complicado trabajar acá o acá. Entonces, lo que hago es sencillamente, bueno, acá, miren, acá están mis límites de hasta B para el R, y para el Z desde alfa a beta, ¿no? Y acá, mira, acá tengo el XY. O sea, ¿cuándo ocurre eso? Cuando a mí me dan, me dicen, voy a trabajar sobre XY, me dan haciendo. O sea, me doy cuenta que mi grafiquita es así, ¿eh? Miren, mi gráfica es así, ¿no? Bueno, digo, entonces, imagínense, si yo quisiera, mire, si yo quisiera integrar aquí cualquier cosa encima de esto, ¿cómo sería? Tengo que cortar los cierres. Tengo que cortar 1, 2 y 3. Tengo que sumar las integras, ¿no? Imagínense encima una integral doble, ¿no? Y con estos dominios, son funciones. Esta es una función, esta es otra función, ¿no? Acá. Esta es una función y de arriba es otra función. Acá, sí, desde acá hasta acá. Esta es una función y esta es otra función. ¿Se cuenta? Es decir, tres integrales dobles con límites de funciones. Es un poquito tedioso. Entonces me doy cuenta, digo, ah, pero este de acá, digamos, tiene como para aplicarle coordenadas polares. Entonces, obviamente, bueno, entonces este límite de acá le voy a llamar alfa, este límite de acá le voy a llamar beta, este acá va a ser un A y esto va a ser un B, ¿no? Entonces, yo utilizo este tipo de transformación, no, yo utilizo este tipo, solamente este tipo para este tipo de casos. Miren, esta gráfica se va a convertir en esto, en el plan equilibrio, ¿no? Es decir, a mí me dijeron, trabaja en esto. Yo me doy cuenta que de repente es complicado. Claro, mi función arriba no cambia, ¿no? Sino que el problema es mi espacio donde yo voy a trabajar. Entonces, obligatoriamente tengo que calcular, tengo que aquí cortar en tres partes. Una, dos y tres, y bueno, aplicar en propiedades, sumar y integrar, ¿no? Pero imagínense, mi límite es una función arriba y una función abajo. Y además, tres integrales dobles.
Entonces, yo usando este tipo de coordenadas, ¿ya? Este tipo de cambios, lo convierto en lo siguiente. Pero ojo, salí de plano XY y me voy a plano IRT también. Y entonces acá, en el plano IRT, ¿qué significa teta igual a alfa? Teta igual a alfa es este de acá, ¿ven? En el plano RZ, ¿qué significa teta igual a beta? Como este es beta, entonces este es teta igual a beta. ¿Qué significa R igual a en mi plano RZ? Acá está R. A y B. Mire, en lugar de trabajar sobre esta superficie, que es, perdón, sobre esta región que es un poco incómoda, miren, qué fácil, estoy trabajando sobre un rectángulo, claro, acá mi integral doble es facilísima, ¿no? Digo, desde A hasta B, desde alfa hasta beta, listo. Trabajar sobre un rectángulo siempre va a ser mucho más fácil que trabajar sobre una superficie curva. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si esto fuera, por ejemplo, fuera un círculo un poquito más grande por acá? Con este tipo de transformación, bien, este tipo de figura se convierte en un rectángulo acá. Entonces, siempre va a ser posible hacer eso. Es decir, a mí me pidieron la integral acá. Entonces, yo lo que hago es, digo, pero ¿cómo hago para pasar acá, no? Porque yo sé que aquí trabajar es más fácil. Es decir, mire, mi función, pues acaso no cambia para nada, ¿no? La que cambia es mi dominio de integración. Por eso acá se llamaba R, entonces yo digo, voy a trabajar sobre esto. Mire, acá me dieron sobre R, y me doy cuenta que es complicado, entonces digo, pero no me conviene, voy a trabajar sobre eso, entonces tengo que crear ese cambio de variable. Y se dan cuenta, mi integral lo desarrollo sobre eso. Y mi función no cambia. El X solamente que lo escribo usando la variable nueva. Y vamos a ver entonces ahora un ejemplo, acá. Miren lo que dice, hallar un cambio de variable para simplificar una región. Ojo, acá no me están pidiendo que integre, solamente me están pidiendo que vaya acostumbrándome, aprendiendo cómo cambiar de variable. Dice, CR la región limitada o acotada por la recta. X menos 2y igual a 0. Acá está. X menos 2y igual a 0. Miren bien, ¿ya? ¿Qué más? X menos 2y igual a 4. Menos 4 acá está. ¿Qué más? X más y igual a 4, que es esta de acá. Y X más y igual a 8, de acá. Entonces me dicen que hay un cambio para simplificar esa región, ¿no? Entonces, esto obviamente requiere un poquito de práctica, técnica. Por acá digo X menos 2y, X menos 2y. Ah, ya, le voy a cambiar la variable todo esto, ¿no? Como son iguales, le voy a llamar, por ejemplo, a este le voy a llamar un V. Y acá también igual. X más Y, X más Y. Ah, ya, entonces voy a llamar U, entonces sería U igual a 1, U igual a 4, y acá tendría V igual a menos 4, V igual a 0, ¿ven? Y acá está. Al X más Y le llamo U, porque lo está repitiendo, y al X menos Y le llamo V. Entonces, obviamente, acá que tengo dos ecuaciones, ¿no? Así que las combino, las mezclo, las chocolateo y me queda como respuesta el X así, ¿ven? Miren, despejar el término de U y V. Y Y también. ¿Qué se ha hecho? Bueno, aquí se ha sumado entre ellas, ¿no? ¿Sí? Y me quedó así. Es decir, me ha quedado el X en término de U. Es decir, ya tengo la transformación requerida. Porque recuerden, a mí me han dado esto. Entonces, imagínense, ¿qué pasaría si a mí me piden integrar alguna función integrar alguna función sobre esta región, ¿no? Imagínense lo horrible que sería. Tendría que cortar acá una parte, dos partes y tres partes, ¿no? Y aquí sería desde esta función hasta esta función el límite, ¿no? Acá sería desde esta función, este casito, hasta esta función. Y acá sería desde esta función hasta esta función. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Es decir, mis integrales dobles irían como límite de una función y otra función. Ninguna tiene número, ¿no? ¿Ven? Y claro, la primera integral si tiene que tener el número para terminar, pero mi otra integral, la que va por dentro, va a llevar las funciones. Imagínense, tengo que hacer tres integrales porque estoy obligado acá a dividir en tres partes. Una, dos y tres. Entonces, al hacer eso, es como si yo dijera, estoy trabajando acá, allá, voy a retroceder, ¿de dónde voy a buscar algo para que salga? Entonces, en lugar de integrar esto, lo que quiero es integrar sobre esta parte. Veamos, miren, combinamos. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo tengo. Entonces, si se dan cuenta, yo paso del plano XY, paso al plano V. Entonces, acá, ¿qué está diciendo? Dice que el U, es decir, que es el X más Y, es 1 y es 4. Ah, ya.
El U, acá está el U. Es U igual 4 o igual 1. ¿Qué más? El X menos 2Y, ¿no? Es decir, el V. Es menos 4 y es 0. Allá, menos 4 acá. Y mire, este espacio de acá se convirtió en este rectángulo. Por si acaso, no tiene nada que ver. No se va a ocurrir pensar que esta longitud de acá tiene que ver con esta. No, de ninguna manera. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. No vayan a pensar que esta parte de acá es la de acá y esta parte de acá es la otra. No. A veces, gira. Lo importante es que cada puntito de acá se está correspondiendo. Ningún punto se duplica, ¿no? Cada punto se va así. ¿No se cuenta? Por ejemplo, acá, mírenme. ¿Quién es? Este es el V, ¿no? Menos 4, menos 4. Estaba arriba, ¿no? Miren, está acá, ¿ven? Y este que estaba acá, este es el V, está acá, el 0. ¿Quién es esto? Este es el U igual a 1, ¿no? Que estaba acá, miren, es esta línea de acá. Este que acá, ¿quién es? Este es el U igual a 4. Es la línea que está acá, ¿se encuentran? Este punto de acá, este puntito de acá, es uno de estos 4 puntos, ¿ves? Es decir, cada punto de acá se va para acá. Entonces, no vayan a pensar que la gráfica simplemente se basa como un sentido. No, no, la gráfica puede girar por acá. Puede girar, puede ser un signo de cosas. La diferencia es que tiene que corresponderse cada punto, ¿no? Claro, yo puedo identificar. Y claro, pues integrar sobre esto, imagínense qué fácil, ¿no? Este de aquí lo termino con una sola integral, inclusive hasta mi integral es más fácil, mira, ¿cómo haría? Diría, bueno, digo, desde menos 4 hasta 0 y desde 1 hasta 4. Qué facilísimo, ¿ves? Y entonces integrar con números y la vida es más sabrosa, ¿se dan cuenta? Y todos felices, todos contentos, ¿no? Porque lo que era complicado lo convirtieron en algo totalmente sencillo. Eso sí, hay que saber hacerlo. Entonces veamos. Aquí lo que hemos hecho solamente es cómo se pasa, ¿no? Es decir, un ejemplito de cómo, ¿no? Ya pueden haber más cosas, ¿no? Puede haber más cosas, ¿no? Y acá inclusive, acá está lo que les he dicho, ¿no? Los límites, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo a veces mi plano V, entonces cuando yo le aplico mi transformación T, me viene de aquí para acá, ¿no? Por eso es que es necesario tener esto bien claro, ¿no? Es decir, yo acá se encuentra a dónde la transformación T, ¿a quién le aplico? Le aplico cualquier punto B de acá. Entonces, ¿cómo se consigue el X? Dale para acá, ¿no? Entonces, este puntito que estaba acá, usando esta transformación, ¿ya? Llega para acá, ¿no? Y claro, acá se llama X. Y luego se llama X. Y aquí hay algunos puntos como referencia para que ustedes lo pueden identificar y pueden inclusive jugar un poquito ahí con eso, ¿no? Porque eso a veces nos hace aprender un poco más. Entonces, lo único que hice es convertir este cuadrilátero un poquito feo, ¿no? En algo fácil para integrar. Porque, claro, si solamente figura no me interesa, ¿no? Pues estoy preocupado en integrar, imagínense, integrar desde esta función hasta la otra función, desde esta función hasta la otra, desde esta función hasta la otra. Es un trabajito un poquito vago. 4 0, desde 1 hasta 4 siempre no lo va a querer hacer, ¿no? Entonces veamos ahora. Ya, eso me permitió primero hacer un pequeño cambio, como se dice, como para que a ustedes les parezca pues atractivo, ¿no? Como para que no se vayan todavía de la clase, ¿no? Hay que darle su toquecito pues de misterio, su toquecito, digamos, de sabor a las cosas, ¿no? Así que continuamos, porque esto se pone más interesante, cada vez más. Miremos. Ahora sí vamos a hacer cambio de variables, ¿no? Recuerden, hemos dicho hace rato que el integral doble es el cambio, ¿no? Y acá está inclusive justificado, ¿no? Ven esta superficie S, ¿no? Esta es la R. Es decir, mi trabajo original siempre me dan en esto, ¿no? Acá me dice, trabaje acá, me dice, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es la transformación que me permita conseguir esto, ¿no? Y claro, yo de aquí paso para acá, ¿no? Y cada puntito que Y se corresponde con este punto, ¿no? Entonces, esta es prácticamente la parte teórica que ya ustedes con eso lo pueden entender. Entonces, veamos justamente en el ejemplo, ahí se va a notar claro. A ver, un cambio de variable para simplificar la región. Ahí, a ver, lo cito. Allá. Dice, se R la región acotada por las curvas, ¿ya?
evaluar la integral doble. Miren, acá me están pidiendo calcular la integral, ¿no? No me está, ojo, por si acaso, no me están diciendo si es área, volumen, no, me están diciendo simplemente que efectúe esa integral, pero ¿dónde? Me están diciendo que lo trabaje sobre esta detalle. Bien, miren, TR es la región limitada por estas curvas, ¿no? Y me piden lo siguiente, que evalúe esta región, esta integral, ¿no? ¿Qué es mi función? 3x, ¿no? Diferencial de área, ¿no? O sea, ojo, no es área, no se van a confundir, en ningún momento le estoy diciendo que esto es área, ¿no? Simplemente es una integral cualquiera. Porque si yo quisiera que fuera área, acá le coloco 1. Pues, ¿ya? Me sale, bueno. ¿Qué es lo bueno? Que como ya este ejercicio ya lo tengo hecho, voy a aprovechar justamente, ¿no? Nosotros pues somos vivazos, ¿no? Aprovechamos rápido el trabajo que ya está hechecito, ¿no? Entonces, voy a aprovechar lo que acabamos de hacer. ¿Recuerdan ustedes quién es, era esta transformación? Era esa, ¿no? ¿Recuerdan? Era eso, ¿no? Acabamos de verlo, ¿no? Acá está, pues acá, si se olvidaron, acá está, acá está, ¿no? Ya se dieron cuenta, todo está, ¿no? Todo detalle. ¿Lo bien? Acá está. Entonces, ¿para qué me sirve? Recuerden, voy a calcular el jacobiano. El jacobiano sería derivada parcial con respecto a u. Acá sería 2/3. Acá está. ¿Qué más? Derivada parcial con respecto a v. ¿Cuánto sería? 1/3. Aquí está. ¿Qué más? De aquí. En la segunda fila va derivada parcial con respecto a u. 1/3. Aquí está. Derivada parcial con respecto a v. Menos 1/3. Acá está. ¿Dónde está? Acá. ¿No? Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Colocadito como para que no tengan dudas. ¿Cuánto vale? Menos 1/3. Recuerden, va en valor absoluto, ¿no? Miren, ven, este es el gobierno. ¿Se dan cuenta? Para esta transformación que está acá, ¿se dan cuenta? Con este tipo de transformación, su gobierno es 1/3. ¿Por qué? Porque es algo que se me ocurrió. En cambio, para coordenadas polares ya está establecido, para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, ya está establecido, porque siempre mis coordenadas son esas, no son otras, ¿no? En cambio aquí, como verán ustedes, yo de acuerdo a las circunstancias, estoy inventando algo que me funciona. Entonces mi jacobiano, si ustedes dan cuenta, es 1/3. Ahora sí calculo, miren bien. Entonces ya no voy a trabajar acá, ¿no? Porque ya me di cuenta que es complicado, pues, ¿no? ¿Para qué? Entonces hacemos lo siguiente. Voy a trabajar sobre ese. ¿Quién es ese? No se olvide, esto es ese. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería mi integral? Sería desde 1 hasta 4. ¿De quién son los límites? De la variable 1. Desde menos 4 hasta 0. ¿De quién son los límites? Vaya. Y ahora sí reemplazo, ¿no? 3. ¿Quién es el X? Para eso me servía esto. Acá está el X. ¿Quién es el Y? Acá está el Y. ¿Ven? ¿Quién es el jacobiano? 1/3, ¿no? 1/3. Entonces, justamente, acá me queda estos valores, bueno, acá me queda 1/3 con el, está 3 con 1/3 se va, me queda 1/3, con 1/3 acá me queda 1 menos, por si acaso, ¿ya? Entonces acá que tendríamos, bueno, multiplicación simple, reducción, ya está. Miren, integral simple, ¿ya? Integral simple, listo. El valor de la integral es 164 sobre 9. Lo hemos calculado, como ustedes verán, de manera facilísima, sin necesidad de dividir esto en partes. Un cambio de variables para simplificar lo integrando, ¿no? Dice, a ver, CR la región limitada por lo cuadrado con estos vértices, ¿no? Ya estos vértices, ¿no? Le pide valor a la integral. Imagínense, ya la integral, se da cuenta, ya la integral es un poquito más complicada, ¿no? Diferencial de área, ¿no? Imagínense, se dan cuenta. Yo voy a calcular integral, ya sé que acá es de X de Y, ¿no? Así que tendré que jugar con cualquiera de los dos, ¿no? Miren la diferencia de X de Y, ¿no? ¿Y quién es mi cuadrado? Este cuadrado de acá, este cuadrado. Claro, aquí lo puedo dividir en dos partes, ¿no? Acá, a ver, aquí. Desde esta función hasta esta función, desde esta función hasta esta función, y claro, no están, digamos, muchas, no son tres, ¿no? Pero son dos. Pero es una función acá y una función límite arriba. Función límite abajo, función, es decir, los límites de la integral, ¿no? Y entonces, vamos a ver qué hacemos. Y miren pues la función ya es otra cosa, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, según eso, ¿no? Bueno, lo que se hace es, obviamente, pues, esta ecuación es x menos y igual a 1, menos 1, y ya está. Entonces voy a llamarle a 1, ¿no? Acá tengo la ecuación x más y, 1, 3, entonces, ¿ven? Obviamente voy a llamarle u a uno y u al otro, pues no acá está, ¿no?
Entonces, vamos a ver qué haremos. Al X más Y le llamamos U, y al X menos Y le llamamos V, ¿no? Tengan en cuenta con esto, obviamente, lo que estamos haciendo es unir estos puntos, usando punto pendiente, estamos hallando las ecuaciones de las rectas, por supuesto, ¿no? Eso ya es evidente. Entonces, hace nota, obviamente, que según esto, si le estoy dando esos valores al U, el U está entre 1 y 3, porque X más Y igual a 1 y X más Y igual a 3 son las ecuaciones, y el V que le lleva del X menos Y, obviamente está entre menos 1, X menos Y vale menos 1, y X menos Y por acá vale 3 el otro. Entonces, estamos entre menos 1 y 1, ¿no? Ya está. Entonces, ¿se dan cuenta? Le hemos convertido en una integral que va desde 1 hasta 3 y desde menos 1 hasta 2. Facilísimo, ¿no? Un rectángulo, ¿se dan cuenta? Un rectángulo. En cambio, integrar acá como límite de una función, límite superior a otra función, límite inferior a una función, límite superior a otra función, imagínense lo complicado, más la función que tenemos ahí, que es un seno con variables al cuadrado para reemplazar, horrible para ese ángulo, ¿no? Y acá se convierte en número. Claro, pero obviamente falta justamente aplicar acá el jacobiano, ¿no? Veamos, a ver, ya tenemos acá, ¿no? Entonces, ya saben, hay que mezclar esas ecuaciones porque el objetivo es despejar X en términos de U y B. Acá está. Ya tenemos. Ya, jacobiano, ¿no? Derivada con respecto a X, a U, un medio, con respecto a U y un medio. Acá está, ¿no? Un medio y un medio. Derivada de Y con respecto a U y a V. Un medio y menos un medio. Acá está. ¿Quién es el jacobiano? Menos un medio. Esto, ¿no? Menos un medio. Valor absoluto, un medio. Listo, vamos acá ahora. Un medio. Miren, voy a reemplazar, ¿no? ¿Quién era el X más Y? Justo acá estaba preciso, ¿no? El X más Y era el U. ¿Te das cuenta? A ver, U cuadrado. Seno cuadrado. ¿Quién era el acá? V, ¿no? Qué fácil. ¿Quién es el diferencial de A? Recuerden, jacobiano, un medio, ¿ya? Diferencial de U, diferencial de B. Y ahora sí, bueno, el U medio es una constante afuera, ¿no? El U fácil, U cubo sobre 3, ¿no? Integramos, se convierte en un número. Miren qué fácil ahora sí, ¿no? Ya no hay ningún problema, ni siquiera, ojo, ni siquiera tengo que volver, como a veces trabajamos usando sustitución trigonométrica, a veces tengo que regresar a mi variable, ¿no? Original. No, acá ni siquiera tengo necesidad de hacer eso. ¿Se dan cuenta? Integral simple, y finalmente tendríamos el valor que es 2.363. ¿Se dan cuenta? En lugar de integrar sobre esto, hemos integrado sobre esta parte que es totalmente súper fácil.